Capítulo 3. Origen de las proteínas primitivas. A principios del siglo XIX, existía la falsa idea de que las complejas sustancias orgánicas que integran los animales y las plantas, los azúcares, las proteínas, las grasas, etc., solo podían obtenerse de los seres vivos, pero que era completamente imposible crearlas por vía artificial. Se consideraba completamente imposible sintetizar esas sustancias en el laboratorio, pues se creía que solo podían originarse en los organismos vivos con el concurso de una fuerza especial, a la que se daba el nombre de fuerza vital. Pero los numerosos trabajos realizados en los siglos XIX y XX por los investigadores dedicados a la química orgánica echaron por tierra ese prejuicio. Hoy día, utilizando los hidrocarburos y sus derivados más simples como material básico, podemos obtener por vía química sustancias tan típicas de los organismos como son los diversos azúcares y grasas, numerosos pigmentos vegetales como la alizarina y el índigo, sustancias que dan color a las flores y a los frutos, o aquellas de las que depende su sabor y aroma, los diferentes terpenos, las sustancias curtientes, los alcaloides, el caucho, etc. Últimamente, se ha logrado sintetizar incluso cuerpos tan complejos y de tan extraordinaria actividad biológica como las vitaminas, los antibióticos y algunas hormonas. Vemos, pues, que la fuerza vital ha sido totalmente desalojada del campo científico, quedando plenamente demostrado que todas las sustancias que entran a formar parte de los animales y de los vegetales pueden, en principio, ser obtenidas también fuera de los organismos vivos, independientemente de la vida. Bien es verdad que en nuestro planeta no observamos la formación de sustancias orgánicas en condiciones naturales más que en los organismos vivos, pero esto solo es propio del actual periodo de la evolución de la materia en la Tierra. Como hemos visto en el capítulo precedente, las sustancias orgánicas más complejas, los hidrocarburos y sus derivados más inmediatos, se forman en los cuerpos celestes que nos rodean sin ninguna relación con la vida, en unas condiciones que excluyen por completo la posibilidad de que en ellos haya vida. También en nuestro planeta, esas sustancias se formaron originariamente a consecuencia de las reacciones que tuvieron lugar entre las sustancias inorgánicas, mucho antes de que apareciese la vida. Los hidrocarburos y sus derivados más simples encierran gigantescas posibilidades químicas. Ellos, precisamente, constituyen el material básico utilizado por los químicos modernos para obtener en sus laboratorios las diversas sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos y de las que hemos hablado más arriba. Merece señalarse el hecho de que los químicos utilizan para sus trabajos de síntesis reacciones distintas a las que observamos en los seres vivos. Pero hay que considerar que para obligar a las sustancias orgánicas a reaccionar entre ellas con rapidez y en la forma necesaria, los químicos recurren con frecuencia a la acción de ácidos y álcalis fuertes, a elevadas temperaturas, a grandes presiones y a otros muchos recursos análogos. Los químicos disponen de una enorme variedad de procedimientos que les permiten efectuar las reacciones más diversas. En los organismos vivos, en condiciones naturales, la síntesis de las distintas sustancias orgánicas se realiza de un modo completamente distinto. Aquí no existen las sustancias de fuerte acción ni las elevadas temperaturas del arsenal de los químicos. La reacción del medio es siempre aproximadamente neutra y, sin embargo, en los organismos vivos se produce gran número de cuerpos químicos de la naturaleza más diversa, en ocasiones sumamente complejos. Esta misma variedad de sustancias producidas por los organismos animales y vegetales era lo que hacía creer a los investigadores de otros tiempos que en la célula viva tenían lugar numerosas reacciones de los tipos más diversos. Sin embargo, un estudio más detallado nos muestra que en realidad no es así. A pesar de la sorprendente cantidad de sustancias que integran los organismos vivos, no cabe duda de que todas ellas se formaron mediante reacciones relativamente sencillas y bastante semejantes. Las transformaciones químicas experimentadas por las sustancias orgánicas en la célula viva tienen por base tres tipos de reacciones de carácter fundamental. En primer lugar, la condensación, es decir, el alargamiento de la cadena de átomos de carbono, y el proceso inverso,
la ruptura de los enlaces entre dos átomos de carbono. En segundo lugar, la polimerización, o combinación de dos moléculas orgánicas mediante un puente de oxígeno o nitrógeno. Y el proceso inverso, o hidrólisis. Finalmente, la oxidación y, ligada a ella, la reducción, reacción de óxido-reducción. Además, en la célula viva son muy frecuentes reacciones mediante las cuales el ácido fosfórico, el nitrógeno amínico, el metilo y otros grupos químicos pasan de una molécula a otra. Todos los procesos químicos que se efectúan en el organismo vivo, todas las transformaciones de las sustancias que conducen a la formación de cuerpos muy diversos, pueden, en última instancia, reducirse a estas reacciones sencillas o a una suma de ellas. El estudio del quimismo, de la respiración, de la fermentación, de la asimilación, de la síntesis y de la desintegración de las diversas sustancias demuestra que todos estos fenómenos se basan en largas cadenas de transformaciones químicas, cuyos distintos eslabones están representados por las reacciones que acabamos de enumerar. Todo consiste únicamente en el orden en que se suceden las reacciones de distinto tipo. Si la primera reacción es, pongamos por caso, de condensación, y a ella sigue un proceso de oxidación y luego otra condensación, resulta un cuerpo químico, un producto de la transformación. Por el contrario, si a la condensación sigue una polimerización y a esta una oxidación o una reducción, resultará otra sustancia. Vemos, pues, que la complejidad y la diversidad de las sustancias que se forman en los organismos vivos dependen únicamente de la complejidad y de la diversidad con que se combinan las reacciones simples de los tipos que hemos expuesto más arriba. Ahora bien, si examinamos atentamente estas reacciones, veremos que muchas de ellas tienen un rasgo característico común, una particularidad común, y es que se producen con la participación inmediata de los elementos del agua. Estos se combinan con los átomos de carbono de la molécula de la sustancia orgánica, o bien se desprende, se separan de ella. Esta reacción entre los elementos del agua y los cuerpos orgánicos forma la base de todo el proceso vital. Gracias a ella, tienen lugar las numerosas transformaciones de las sustancias orgánicas que se producen hoy día en condiciones naturales dentro de los organismos. Aquí, estas reacciones se efectúan con enorme rapidez y en un orden de sucesión muy riguroso. Todo ello gracias a ciertas condiciones especiales de las que hablaremos un poco más adelante. Ahora bien, independientemente de estas condiciones, fuera de los organismos vivos, también se produce esta reacción entre el agua y las sustancias orgánicas, si bien su curso es lento. Los químicos conocían desde hace mucho tiempo numerosas síntesis producidas por esta reacción al guardar simplemente durante más o menos tiempo soluciones acuosas de diversas sustancias orgánicas. En estos casos, las sencillas y pequeñas moléculas de los hidrocarburos y de sus derivados, constituidas por un número reducido de átomos, se combinan entre ellas por los más diversos procedimientos, formando así moléculas más grandes y de estructura más compleja. En 1861, nuestro eminente compatriota A. Butlerov demostró ya que si se disuelve formalina, cuya molécula está formada por un átomo de carbono, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, en agua de cal y se guarda esta solución en un lugar templado, al cabo de cierto tiempo se observa que la solución adquiere sabor dulce. Posteriormente, se comprobó que en esas condiciones 6 moléculas de formalina se combinan entre ellas para formar una molécula de azúcar más grande y de estructura más complicada. El académico O. Bach, padre de la bioquímica soviética, conservaba durante mucho tiempo una mezcla de soluciones acuosas de formalina y de cianuro potásico, observando después que de esta mezcla se podía separar una sustancia nitrogenada de gran peso molecular y que daba algunas reacciones distintivas de las proteínas. Se podrían citar centenares de ejemplos semejantes, pero lo dicho basta para dar una idea de esa capacidad tan manifiesta de las sustancias orgánicas más sencillas de transformarse en cuerpos más complejos y de elevado peso molecular cuando se guardan simplemente sus soluciones acuosas.
Las condiciones existentes en las aguas del océano primitivo en el momento que nos ocupa no eran muy distintas a las condiciones que producimos en nuestros laboratorios. Por eso podemos suponer que en cualquier lugar de aquel océano, en cualquier laguna o charco en proceso de desecación, debieron formarse las mismas sustancias orgánicas complejas que se produjeron en el matraz de Butlerov, en la vasija de Bach y en otros experimentos análogos. Claro está que en esa solución de sustancias orgánicas muy simples, como eran las aguas del océano primitivo, las reacciones no se producían en determinada sucesión, no seguían ningún orden, más bien tenían un carácter desordenado y caótico. Las sustancias orgánicas podían sufrir a la vez diversas transformaciones químicas, seguir diversos caminos químicos, dando origen a múltiples y diversos productos. Pero desde el primer momento se pone de manifiesto determinada tendencia general a la síntesis de sustancias cada vez más complejas y de peso molecular más y más elevado. De aquí que en algunas tibias del océano primitivo de la Tierra surgieran sustancias orgánicas de elevado peso molecular, semejantes a las que hallamos ahora en los animales y en los vegetales. Al estudiar la formación de las distintas sustancias orgánicas complejas en la capa acuosa de la Tierra, debemos prestar especial atención a la formación de las sustancias proteínicas en esas condiciones. Las proteínas desempeñan un papel de extraordinaria importancia, un papel verdaderamente decisivo en la formación de la substancia viva. El protoplasma, substrato material de la constitución del cuerpo de los animales, de las plantas y de los microbios, siempre contiene una cantidad considerable de proteínas. Engels había indicado ya que siempre que nos encontramos con la vida, la vemos ligada a algún cuerpo albuminoide, proteínico, y siempre que nos encontramos con algún cuerpo albuminoide que no esté en descomposición, hallamos sin excepción fenómenos de vida. Estas palabras de Engels hallaron plena confirmación en los trabajos de los investigadores modernos. Se ha demostrado que las proteínas no son, como se creía antes, simples materiales pasivos de la estructura del protoplasma, sino que participan directa y activamente en el recambio de sustancias y en otros fenómenos de la vida. Por consiguiente, el origen de las proteínas constituye un importante eslabón del proceso evolutivo seguido por la materia, de este proceso que ha dado origen a los seres vivos. A fines del siglo pasado y comienzos de este, cuando la química de las proteínas aún estaba poco desarrollada, algunos hombres de ciencia suponían que las proteínas encerraban un principio misterioso especial, unas agrupaciones atómicas específicas que eran las portadoras de la vida. Desde estos puntos de vista, el origen primitivo de las proteínas parecía enigmático y hasta se consideraba poco probable que tal origen hubiese tenido lugar. Ahora bien, si examinamos este problema desde el punto de vista de las ideas actuales acerca de la naturaleza química de la molécula proteínica, todo adquiere un aspecto completamente distinto. Haciendo un breve resumen de los adelantos logrados últimamente por la química de las proteínas, debemos destacar ante todo la circunstancia de que en la actualidad conocemos bastante bien las distintas partes, los ladrillos, pudiéramos decir, que integran las moléculas de cualquier proteína. Esos ladrillos son los aminoácidos, sustancias bien conocidas por los químicos. Origen de las sustancias orgánicas complejas. Al principio, las moléculas de las sustancias orgánicas estaban formadas por un número reducido de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero en las aguas del océano primitivo, estas moléculas se fueron combinando poco a poco entre sí y formaron moléculas más grandes y más complejas de distintas sustancias. Así fue como en las aguas del océano primitivo surgieron las diversas sustancias, las sustancias orgánicas, que hoy constituyen los animales y los vegetales. Origen de las proteínas. Al combinarse entre sí, las moléculas de las sustancias orgánicas llegaron a formar moléculas de proteínas, las sustancias más complejas y las más importantes para la vida. Estas moléculas contienen muchas decenas de miles de átomos que están unidos en riguroso orden,
formando largas cadenas con numerosas ramificaciones laterales. En la molécula proteínica, los aminoácidos están unidos entre sí por enlaces químicos especiales, formando una larga cadena. El número de moléculas de aminoácidos que forman esta cadena varía, según las distintas proteínas, de algunos centenarios a varios miles. De aquí que esa cadena suele ser muy larga. En la mayoría de los casos, la cadena aparece enrollada, formando un complicado ovillo, cuya estructura sigue, a pesar de todo, un determinado orden. Este ovillo es lo que en realidad constituye la molécula proteínica. Tiene extraordinaria importancia el hecho de que cada sustancia proteínica está formada por muy diversos aminoácidos. Podemos decir que la molécula proteínica la integran ladrillos de distintas clases. En la actualidad, conocemos cerca de 30 aminoácidos distintos que entran en la constitución de las proteínas naturales. Algunas proteínas contienen en su molécula todos los aminoácidos conocidos. Otras, en cambio, son menos ricas en aminoácidos. Las propiedades químicas y físicas de cualquiera de las proteínas conocidas dependen cardinalmente de los aminoácidos de que está compuesta. Sin embargo, debemos tener presente que las moléculas de aminoácidos que forman la cadena proteínica no están unidas entre sí de cualquier modo, al azar, sino en un orden riguroso, propio y exclusivo de esa proteína. Por eso, las propiedades físicas y químicas de cualquier proteína, su capacidad de reaccionar químicamente con otras sustancias, su solubilidad en el agua, etc., no solo dependen del número y de la diversidad de los aminoácidos que componen su molécula, sino también del orden en que estos aminoácidos están ensartados uno tras otro en la cadena proteínica. Tal estructura hace posible la existencia de una variedad infinita de proteínas. La albúmina del huevo, que todos conocemos, no es sino una proteína, y por añadidura, relativamente sencilla. Mucho más complejas son las proteínas de nuestra sangre, de los músculos o del cerebro. En cada ser vivo, en cada uno de sus órganos hay centenares, miles de proteínas diferentes, y en cada especie animal o vegetal posee sus proteínas propias, exclusivas de esa especie. Así, por ejemplo, las proteínas de la sangre humana son algo distintas de la sangre de un caballo, de una vaca o de un conejo. En esa extraordinaria variedad de proteínas reside precisamente la dificultad de obtenerlas por vía artificial en nuestros laboratorios. Hoy día ya podemos obtener fácilmente cualquier aminoácido a partir de los hidrocarburos y el amoníaco. Tampoco ofrece para nosotros grandes dificultades la unión de estos aminoácidos para formar largas cadenas, semejantes a las que constituyen la base de las moléculas proteínicas, obteniendo así sustancias realmente parecidas a las proteínas, sustancias proteinoides. Pero esto no basta para reproducir artificialmente cualquiera de las proteínas naturales que nos son conocidas, como pongamos por el caso la albúmina de nuestra sangre o la de la semilla del guisante. Para ello, es preciso unir en una cadena centenares, miles de aminoácidos distintos, y además en un orden muy determinado, precisamente en el orden en que se hallan en esa proteína concreta. Si tomamos una cadena compuesta únicamente de 50 eslabones, con la particularidad de que estos eslabones son de 20 tipos diferentes, al combinarlos de distintas formas, podemos obtener una enorme variedad de cadenas. Se ha calculado que el número de esas cadenas, diferentes por la distinta disposición de sus eslabones, puede expresarse por la unidad seguida de 48 ceros, es decir, por una cifra que se puede obtener si multiplicamos 1.000.000 por 1.000.000. El resultado otra vez por 1.000.000 y así hasta 7 veces. Si tomásemos ese número de moléculas de proteína y formásemos con ellas un cordón de un dedo de grueso, podríamos extenderlo a través de todo nuestro sistema estelar de un extremo a otro de la Vía Láctea. Ahora bien, la cadena de aminoácidos de una molécula proteínica de un tamaño mediano no consta de 50, sino de varios centenares de eslabones, y no contiene 20 tipos de aminoácidos, sino 30. Por eso, el número de combinaciones posibles aumenta aquí en muchos cuatrillones de veces. Para obtener artificialmente una proteína natural,
hay que escoger de entre esas innumerables combinaciones la que nos dé precisamente una disposición de los aminoácidos en la cadena proteínica que coincida exactamente con la de la proteína natural que queremos obtener. Es evidente que si vamos a ensartar al azar los aminoácidos para formar la cadena proteínica, jamás lograremos nuestro propósito. Es lo mismo que si agitando un montón de tipos de imprenta en el que si hubiese 25 letras distintas, confiásemos en que en un momento dado llegaría a agruparse para formar una conocida poesía. Únicamente podemos reproducir esa poesía si conocemos la disposición de las letras y de las palabras en ella. Del mismo modo, solo conociendo la disposición exacta de los aminoácidos en la cadena proteínica en cuestión, podremos confiar en la posibilidad de reproducirla artificialmente en nuestro laboratorio. Por desgracia, hasta ahora solo se ha logrado determinar el orden de colocación de los aminoácidos en algunas de las sustancias proteínicas más simples. Esa es la razón de que aún no hayamos podido obtener artificialmente las complejas proteínas naturales. Pero solo se trata de una cuestión de tiempo, pues en principio nadie duda ya de la posibilidad de obtener proteínas por vía artificial. Sin embargo, lo que nos interesa no es reconocer en principio la posibilidad de sintetizar las proteínas o las sustancias proteinoides. Para nosotros, lo importante es tener una idea concreta de cómo han surgido por vía natural estas sustancias orgánicas, las más complejas de todas, en las condiciones que en cierta época se dieron en la superficie de nuestro planeta. Aún hace mucho tiempo era imposible dar a esta pregunta una respuesta con base experimental. Pero en la primavera de 1953, en un experimento hecho con este fin, de una mezcla de metano, amoníaco, vapor, de agua e hidrógeno, fueron obtenidos varios aminoácidos en unas condiciones que reproducían muy aproximadamente las que existieron en la atmósfera de la Tierra en su juventud. Mayores dificultades ofrece la unión de estos aminoácidos para formar moléculas de sustancias proteinoides. Las dificultades están ligadas a que, en condiciones naturales, ante la síntesis de estas sustancias, se alza una gran barrera energética. Para lograr la unión de las moléculas de aminoácidos y formar polipéptidos, se requiere un gran gasto de energía, unas 3.000 calorías. En la síntesis de laboratorio, esta dificultad puede obviarse por procedimientos especiales, pero con la simple conservación de soluciones acuosas de aminoácidos, esa reacción no se produce, a diferencia de lo que ocurre en el caso citado de la formalina y el azúcar. No obstante, en los últimos años se han logrado en ese sentido resultados alentadores. Ante todo, se ha podido demostrar que cuando se seleccionan acertadamente los aminoácidos, la energía necesaria para la síntesis puede reducirse considerablemente, y en algunos casos es posible recuperarla mediante determinadas reacciones concomitantes. Para nosotros, ofrecen especial interés los experimentos efectuados recientemente en Leningrado por el profesor S. Bresler. Teniendo en cuenta que el gasto de energía necesario para lograr la formación de polipéptidos a partir de una solución acuosa de aminoácidos puede ser compensado por el consumo de la energía liberada mediante la acción de la presión exterior, Bresler realizó la síntesis bajo presiones de varios miles de atmósferas. Operando en estas condiciones con aminoácidos y otros productos de la desintegración proteínica, logró sintetizar cuerpos proteinoides de elevado peso molecular, en los que distintos aminoácidos aparecían unidos entre sí, formando polipéptidos. Estos experimentos nos demuestran la plena posibilidad de sintetizar proteínas o sustancias proteinoides con el concurso de las elevadas presiones que pueden darse fácilmente en condiciones naturales en la Tierra, como ocurre en las grandes profundidades de los océanos. Por consiguiente, la química moderna de las proteínas nos lleva al convencimiento de que en una época remota de la Tierra, en su capa acuosa pudieron y debieron formarse sustancias proteinoides. Naturalmente, estas proteínas primitivas no podían ser exactamente iguales a ninguna de las proteínas que existen en la actualidad, pero se asemejaban a las proteínas que conocemos. En sus moléculas, los aminoácidos estaban unidos por los mismos enlaces que en las proteínas actuales. La única diferencia consistía en que la disposición de los aminoácidos en las cadenas proteínicas era distinta,
menos ordenada. Pero estas proteínas primitivas ya tenían, a semejanza de las actuales, unas moléculas gigantescas y enormes posibilidades químicas. Fueron precisamente esas posibilidades las que determinaron el papel de excepcional importancia desempeñado por las proteínas en el desarrollo ulterior de la materia orgánica. El átomo de carbono de la atmósfera estelar no era aún una sustancia orgánica, pero su extraordinaria aptitud para combinarse con el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno llevaba implícita la posibilidad, en determinadas condiciones de existencia, de dar origen a la formación de sustancias orgánicas. Lo mismo ocurrió con las proteínas primitivas, pues sus propiedades excepcionales encerraban posibilidades que habrían de conducir forzosamente en determinadas condiciones del desarrollo de la materia a la formación de seres vivos. Así, pues, en el proceso del desarrollo de nuestro planeta, en las aguas de su océano primitivo, debieron formarse numerosos cuerpos protenoides y otras sustancias orgánicas complejas, análogas a las que en la actualidad integran los seres vivos. Ahora bien, como es natural, se trataba únicamente de materiales de construcción. No eran, valga la expresión, más que ladrillos y cemento, con los que se podía construir el edificio, pero el edificio como tal no existía. Las sustancias orgánicas se encontraban simplemente disueltas en las aguas del océano, con sus moléculas dispersas en ellas sin orden ni concierto. Faltaba aún la estructura, la organización que distingue a todos los seres vivos.